Eh, Gracias a mi hermano, nuestro anciano Juan de León, por esa introducción. Queridos hermanos, yo también me quiero unir junto a ustedes a agradecerle a Dios por sus bondades. Eh, Quiero, antes de continuar con mi agradecimiento, pues hacer a viva voz el agradecimiento de Adler Marmolejos y felicitarle porque Dios le ha permitido cumplir sus 23 años. Dios te siga bendiciendo, Adler, y que te ayude a continuar haciendo un joven excelente, dándole tus talentos y tus servicios al Señor. Eh, Familia, Dios ha sido bueno eh, conmigo, permitirme durante esta semana, pues responder una de mis muchas oraciones. Y cuando nosotros compartimos nuestro testimonio aquí en la iglesia, pues realmente nuestra fe se ve reavivada al ver de que Dios sigue obrando de forma favorable en su pueblo. Así que de la misma manera que agradezco a Dios, quiero motivarles a cada uno de ustedes a que continúen compartiendo lo que Dios hace en su vida con nosotros, porque nuestra fe se reanima y realmente muchos de sus testimonios nos ayudan a crecer en nuestra fe. Así que de forma especial, queridos hermanos, quiero invitarles a que en esta hora cerremos nuestros ojos y vamos a hablar con nuestro Dios. Eterno Padre, en esta hora venimos ante ti, tus hijos, a medios de la semana, en una semana que para el mundo es conocida como la semana del sufrimiento y crucifixión de Jesús. Y venimos a ti a mitad de semana porque queremos tener un encuentro especial contigo. Más que recargar nuestras baterías espirituales, queremos ver tu rostro, al igual que Isaías. Por tal razón te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu continúe en la vida y en el hogar de cada uno de los hermanos y que al abrir tu palabra tú nos puedas hablar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Isaías es uno de los libros que me encanta y por la gracia de Dios estuvimos estudiándolo en el trimestre que ha pasado. Y realmente el capítulo que más me gusta del libro de Isaías es el libro 6, el capítulo 6 del libro de Isaías, en la cual nuestras Biblias mayormente tiene como subtítulo allí visión y llamamiento de Isaías. Así que cada vez que abrimos la palabra de Dios nos da esperanza, nos motiva, porque cada día más nosotros al leerla, al escudriñarla, pues conocemos más de Dios, nos acercamos a Él. Y hoy quiero en esta hora que este estudio breve de la palabra de Dios pueda motivarnos a la consagración. Que en este estudio podamos ver lo que Isaías vio, sentir lo que Isaías sintió, pero de la misma manera responder de la misma manera que Isaías respondió. Y al estudiar brevemente en la vida de Isaías, que hoy nos podamos identificar de manera especial, porque Dios está haciendo el mismo llamado para nosotros hoy en día. El versículo 1 del capítulo 6 de Isaías, mis queridos hermanos, lo invito a que abramos nuestras Biblias, sea de forma digital o inclusive si la tenemos física, de que la abramos en lo que es nuestra lectura bíblica. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Y como escuchábamos la lectura, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Y hoy quiero hablarles a ustedes bajo el título He visto al Señor. Y en toda la historia del libro de Isaías, en la cual nos relata, especialmente en este capítulo, la frase introductoria de este capítulo me llama mucho la atención. En el año del rey Usías, yo vi al Señor. Y para darnos un contexto a este estudio de forma breve, queremos ver a Isaías
quien era un joven predicador, vivió en la parte sur del reino de Judá en el siglo XIII antes de Cristo. Y es allí donde la notable declaración que inicia este capítulo: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor. Y más que una fecha cronológica, la cual el autor presenta de una fecha, el mismo autor nos presenta en una situación en la cual las circunstancias políticas, espirituales de la tierra natal de Isaías estaban en una circunstancia particular. Y es allí donde el mismo el Isaías presenta a un rey, el rey Usías, un rey que fue uno de los reyes más grandes de Judá. Y este rey reinó por 52 años, más que cualquier otro rey en el reino del sur de Israel. Y su reinado de 52 años, para que tengamos una idea, es equivalente a lo que nuestra república tenga el mismo hombre al mando desde el tiempo de Juan Bosch en 1963 hasta la fecha de hoy. Un largo tiempo. Y fue durante el reinado del rey Usías en el cual el pueblo de Dios vio una época de prosperidad. Este rey era un administrador sagaz. Usías conquistó a los filisteos desde el Mediterráneo, a los amonitas al sur, a los edomitas en el desierto. Y este mismo rey mejoró todos los muros de Jerusalén, construyó una ciudad portuaria y varias ciudades había puesto como almacenamiento de alimentos. Había defendido la agricultura porque había construido un suministro de agua que conectaba todo el país. Esa época del rey Usías había sido una era de prosperidad. El ejército grande que tenía Israel hasta esa época había sido formado por este rey. Más de 500,000 soldados. Sin embargo, más que una era de prosperidad cuando este rey estaba vivo, también se había convertido en la frase de Isaías en el año del rey Usías, que falleció: yo vi al Señor. Se convirtió en una frase que semejaba de que también había incertidumbre. Y es que en esa época, mis hermanos, los reyes de Asiria, especialmente el rey Tiglat-Pileser III, se había vuelto una potencia con ejércitos y estaba destruyendo e invadiendo cada ciudad vecina del reino de Israel. Y es allí donde se escuchaban rumores de guerra, donde había pánico, donde había escasez, porque ya todo estaba a son de guerra. Y fue allí donde todas las naciones estaban en terror, donde los asirios entonces ya habían puesto de manifiesto cuáles iban a ser las ciudades que iban a atacar. Y Israel estaba cerca. Y es allí donde el pueblo dice: después de tantos años de prosperidad, muere nuestro rey Usías y nos encontramos al son de guerra. Esto era una época de incertidumbre. Los que habían sustituido de forma efímera la posición del rey Usías, había un caos político, porque no sabían inclusive qué estrategias tomar. Y fue allí también que, aparte de ser una época de incertidumbre, la Biblia nos presenta, y los historiadores también lo presentan, de que muy probablemente era una época de decadencia espiritual. Toda esta conmoción, toda esta confusión había traído a la mayoría del pueblo a estar distraídos en sus propios intereses y miedos, dudas, y habían puesto muy seguramente al lado a Dios y a sus prójimos. Y todo este contexto que presenta tan solo en el primer versículo de este capítulo nos muestra que se había convertido en una tormenta perfecta la frase: en el año que murió el rey Usías. Y ese en nuestro contexto podríamos decir
en el año que nadie pensaba de que el mundo se pararía y entraría una pandemia mundial. En el año donde la catástrofe llegó a nuestras casas. En el año donde todo tomó un alto. En el año donde todo vino en decadencia, en el peor momento, es símbolo de la frase en el año que murió el rey Usías. Y esta noticia se difundió de pueblo en pueblo, de casa en casa. El rey ha fallecido. Y sería como un tsunami de dolor que se extendió de todo el reino del sur. La bandera ondeaba a media asta. La nación estaba al borde de una crisis nerviosa. En el año peor de las vidas de los israelitas. En el año del dolor. En el año de la crisis económica. En el año de la crisis sanitaria, de salud. En el año donde quizás se encontraban en un estado espiritual deficiente, decaídos. En el año donde estaba la depresión, en ese año, dice Isaías, vi al Señor. Y es aquí donde quiero, mis queridos hermanos, tomar una pausa y mostrarle que la mirada de Isaías se desvió desde un trono que estaba vacío a un trono ocupado. Y su enfoque había estado durante todos esos años en un rey terrenal. Y estaba tan enfocado en ese rey terrenal que él no pudo ver al rey verdadero. Y bueno, evidentemente Isaías tenía razones por estar turbado durante estos momentos críticos el cual vivía. Después de todo haber convivido con un rey que había traído prosperidad a la nación por 52 años, su muerte marcó el final de una época de prosperidad y coherencia, no tan solo para Isaías, sino para todo el Israel. Sin embargo, Isaías notó que más que un momento de caos, de crisis, esta misma época marcó el comienzo de una época de redescubrimiento y aparentemente Isaías, que tenía su visión enfocada en Usías, ahora que estaba muerto, su atención se dirige de regreso al Señor. Y lo que debía haber sido un tiempo de caos político, económico, decadencia espiritual en la vida del pueblo y del profeta, se había convertido en un momento de reavivamiento y reforma espiritual. Yo quiero que en este momento, mis queridos hermanos, nos podamos poner en los zapatos de Isaías, que podamos hacer un contraste y comparar dónde nosotros nos encontramos o cuán similar podría ser nuestra situación con el profeta Isaías. La Biblia nos dice que Isaías vio al Señor. Y cuando lo que había robado la atención del profeta fue eliminado, Isaías tuvo un nuevo encuentro con Dios. Y lo que le sucedió a Isaías es uno de los eventos que nos muestra a nosotros lo que nosotros necesitamos hacer durante los tiempos de incertidumbres en nuestras propias vidas. Todos tenemos momentos malos en la vida. Estamos vivos y vivimos en un mundo de pecado. Y esos tiempos de crisis pueden hacernos crecer o destruir nuestra vida espiritual. Todo depende de dónde está depositada nuestra atención. Y en esta noche quiero hacerte la pregunta, ¿en qué está puesta tu atención? ¿Qué es lo que más te toma tiempo pensar? ¿Será que las deudas, las preocupaciones de tu vida, de tu trabajo, de tus niños?
han tomado más tiempo en tu cabeza, de lo que quizás ha robado tu atención de lo que es más importante en tu vida? ¿En dónde está tu atención? Y echemos un vistazo a estos versículos familiares porque lo hemos estudiado y pensemos por un momento, porque allí se encuentra lo que nosotros necesitamos hacer mientras nos encontramos pasando por los valles de nuestras vidas y aprender qué hacer cuando la vida decae. Nos ayudará, queridos hermanos, a recuperarnos y a depositar nuestra fe en Dios. El poder terrenal, en primer lugar, que es la lección que Isaías nos muestra en el primer versículo, es que el poder terrenal pasa de una mano a otro. Y la historia tiene mucho que decir con esto. La historia nos cuenta que del rey Enrique I pasa al Enrique II, del rey Carlos I, Carlos II, Luis I, Luis II, tercero, hasta el cuarto. Pero nuestro Dios, la Biblia dice que Él no envejece. Nuestro Dios no muda, queridos hermanos. Él no cambia. Nuestro Dios es de la eternidad hasta la eternidad. La Biblia nos presenta que Él es el primero, Él es el último, Él es el único Rey eterno. Y es allí donde el mismo rey Isaías, el profeta Isaías, pudo ver de que nuestro enfoque no puede estar en los asuntos efímeros de la política, de los reinos, de los gobiernos, porque todo en esta vida pasa, pero nuestro Dios es eterno. Y déjeme decirle que Dios está interesado en nosotros, en nuestro diario vivir, porque Dios no necesita un telescopio para verlo todo. Nuestro Dios, queridos hermanos, es omnisciente. La Biblia describe que Dios no necesita ningún vehículo para llegar donde tú estás. Él es omnipresente. Gloria a Dios. Dios no necesita ningún ejército o ninguna arma nuclear para mostrar su poder. La Biblia nos presenta, nos declara que Él es omnipotente. Él es el alfa y el omega, Rey de reyes, Señor de señores. Y en estos momentos, Dios le recordaba a Isaías que el único que está al control de su vida es Dios. Que sin importar su situación de dudas, de incertidumbre, de crisis, de duelo, de dolor, de angustia, de cuestionamiento, ¿por qué Dios pasa estas cosas? Dios le dice a Isaías y a ti también, a nosotros en esta hora, que Él está al control. Quiero invitarte a que nosotros podamos ver lo mismo que vio el profeta Isaías. El versículo 1 nos dice que él vio el trono de Dios. Isaías vio a Dios en toda su soberanía, un rey terrenal. Como Usías podía haber muerto, pero aún el Señor reinaba. Vio al Señor en toda su gloria. Y es allí donde Isaías abre sus ojos. Y esta manifestación de ver el trono de Dios tuvo un impacto tan profundo en la vida de Isaías que nos da la segunda lección, que cuando todo en la vida parece desmoronarse, necesitamos recordar de quién es el que está sentado en el trono celestial. Lo que parece ser una tragedia para nosotros, queridos hermanos, puede ser lo más grande que podría suceder en nuestras vidas. Dios está al control de nuestras vidas. Tenemos como ejemplo a Job, todo lo que le sucedió en su vida. Tenemos evidencia en que la misma palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28 que no importa qué cosa sucede en nuestras vidas, todo obra para bien. ¿De quiénes? Oh, sí, de aquellos
de que están puestas su confianza en Dios. Segunda de Corintios 4:27, todo esto nos demuestra, nos enseña la vida de Isaías, que necesitamos recordar quién está al control de nuestras vidas. Fue allí que, viendo el trono de Dios, Isaías pudo ver la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? Y la Biblia nos presenta en el versículo 2 y 3 que estos seres angelicales que estaban en el cielo reclamaban santo, santo, santo. E inclusive estas criaturas sin pecado tuvieron el honor, tuvieron el cuidado de honrar la santidad y la pureza del Señor. Y notamos que ellos cubren su rostro. Y también proclamaban gloria, gloria al Señor. Y finalmente Isaías entendió que no tenía que ver la situación en su vida de que si era Isaías, que había sido un rey bueno, un rey malo, pero que Dios es un rey santo. Y que tan solo Dios es el que merece la honra y la gloria en nuestras vidas también. Por lo tanto, necesitamos recordar, queridos hermanos, que la característica principal de Dios, aparte de su amor, es de que Él es santo. Y nuestro deber ante el Señor es honrarlo viviendo vidas santas delante de Él. Por lo tanto, Isaías aprendió que en la vida no se trata de Usías o Isaías. No importa de las situaciones por las cuales estamos pasando o el por qué quizás yo cuestiono que ahora, ¿por qué tuvo que venir esta crisis? ¿Por qué ahora ya no estoy trabajando? O el por qué ahora mi familiar acaba de fallecer. No se trata de qué sucede en mi vida de Usías o Isaías. Se trata que aún de lo que se encuentra en mi alrededor, Dios hará de esa situación un milagro. Hará de esa situación que el nombre de Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Y muy aparentemente, el pueblo de Israel y el mismo Isaías no podían ver cómo Dios iba a hacer de esa situación algo en que el nombre del Dios todo soberano se pudiera honrar. Pero algo sí podemos tener por cierto, mis queridos hermanos, que hoy esta lección de vivencia de Isaías y del pueblo de Israel nos sirve como un seguro, como una evidencia clara de que Dios siempre cumple sus promesas, de que Dios es fiel y que aún en medio de las circunstancias de la vida que parecen injustas, aún en medio del dolor, aún cuando no podemos responder la pregunta del por qué, Dios nos asegura de que en medio de toda esa situación, su nombre será glorificado en nuestras vidas. Dios está obrando por todas las cosas en nuestras vidas, por su santidad y para la gloria de su nombre. Así lo testifica Santiago 1:17. Tan solo Isaías no pudo ver y experimentar a Dios en su trono y la santidad de Dios, sino que Isaías sintió, estando en la presencia de Dios, su propia condición. El versículo 5 nos muestra que Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y es allí, queridos hermanos, cuando Isaías ve al Señor, instantáneamente se dio cuenta de que había problemas dentro de su propio corazón. Y esto es lo que sucede cuando nos acercamos a Dios.
acercándonos a Dios y viéndolo como es Él, se nos revela la maldad y la pecaminosidad del ser humano. Y probablemente, queridos hermanos, Isaías, profeta de Dios, con muchos años siendo adventista, creyendo en Dios, probablemente pensó que todo estaba bien en su vida porque era devoto, porque iba a la iglesia, hacía sus deberes, devolvía sus diezmos y las ofrendas. Pero no fue cuando cada día se encontraba más cerca de Dios, cuando estuvo un encuentro especial con Dios, que su vida tomó una ruta diferente, porque él vio que dentro de sí, él dijo, ay de mí, que soy muerto, porque notó su condición de ser humano. Y cuando lo hizo, él se dio cuenta de que había defectos en su vida, se dio cuenta de sus propios defectos, hasta que nosotros no estemos viendo al Señor en nuestras vidas, expuesto a la gloria de Dios, a la palabra de Dios en nuestras vidas. No nos podemos dar cuenta de nuestros propios defectos hasta que veamos a Dios y nos enfrentemos con nuestra propia condición ante Él. Seguiremos siendo altivos, quizás orgullosos, porque no se trata de Samuel el confesor, no se trata del anciano, del diácono, se trata de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Esa es la naturaleza de la carne. Sin embargo, déjeme decirle que le damos gracias a Dios, que no tan solo Él nos muestra nuestro pecado, sino que también proporciona un medio para la purificación de nuestros pecados. Y es allí con Isaías que un ángel pasa con un carbón encendido del altar del sacrificio del santuario celestial. Y es allí que el mismo Dios proporciona de la sangre derramada en el altar de sacrificio de la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, para poder tener victoria, queridos hermanos, querido joven, en el del pecado, de esos hábitos que nos afectan, de nuestra quizás influencia del mundo a estar rezagados, y poder estar empoderados por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser lavados por la sangre del Cordero diariamente. Y es que cuanto más nos acerquemos a Dios, quizás peor nos podamos ver. Pero cuando nos llegamos a comprender y nos vemos ante Dios con arrepentimiento y experimentamos la purificación de Cristo, podremos estar ante la presencia de Cristo y recibir su salvación. Para culminar, queridos hermanos, la vida de Isaías nos presenta un proceso de santificación en lo cual no tan solo somos justificados por Cristo, pero que también nos muestra que debemos día a día pedir a Dios estar más cerca de Él. Pedirle a Dios que podamos verle a Él tal como Él es día tras día, de que su gloria pueda brillar en nuestras vidas y que de la misma manera nosotros podamos brillar con su luz admirable a las naciones. En estos 5 minutos que faltan, quiero invitarte a que podamos tomar la misma disposición que tomó el profeta Isaías. Isaías, después de haberse encontrado con Dios, de ver su situación y reconocer que muchos de sus malos hábitos, de poder crecer hasta llegar a la estatura de Cristo, no se trata de poder llegar con sus propias fuerzas o quizás de un conocimiento intelectual,
o poder ser santificado cada día más a través de tradiciones o ritos humanos, sino de que se trata de un arrepentimiento sincero y entregarle todo a él. El siguiente paso de Isaías lo encontramos en el versículo 8, donde Dios le dice a Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él responde: yo, heme aquí, envíame a mí. La respuesta de Isaías, de heme aquí, es una respuesta simple: Señor, yo estoy disponible. Y tan pronto como Isaías reanuda su compromiso con Dios, su fe con Dios, escucha el llamado del servicio de Dios. Y es cuando Isaías dijo: Señor, aquí estoy. Estoy disponible a darlo todo por ti. Estoy disponible a hacer todo el sacrificio que requiera de mi vida, porque yo estoy entregado en tus manos. No importa mis circunstancias, no importa cuánto dolor esté en mi vida, no importa la crisis, las incertidumbres, las dudas, no importa quizás cómo me siento o espiritualmente, quizás un poco en dejadez espiritual o me siento quizás un poco inútil para Dios. No importa mis circunstancias. No importa mi tiempo de inactividad durante estos años. Señor, estoy listo para tu servicio. Y es allí donde Isaías estaba dando a entender que él había superado la muerte de Usías y que su vida estaba al altar, en el altar del sacrificio, para la gloria de Dios. Señor, no importa, aun cuando tenga oraciones que no han sido contestadas, aun cuando he sido ofendido por alguien de la iglesia o por alguien que decía llevar tu nombre, no importa, yo estoy disponible aún de mis circunstancias. He superado y entiendo que tú estás al control de mi vida. Por lo tanto, mi vida está puesta en tus manos. Y es lo que tenemos que decir hoy, queridos hermanos. Heme aquí, Señor. Necesitamos poner todo a tu altar y decir: no importa dónde el lugar tú me envíes, no importa lo que requiera de nosotros, ahí estaré. Isaías, queridos hermanos, no tan solo le dijo al Señor: Señor, yo estoy disponible, sino también mencionó su agrado diciéndole: Señor, envíame a mí. Señor, estoy aquí para que hagas lo que quieras hacer conmigo. Dispuesto a hacer tu voluntad. Y hoy, queridos hermanos, si es tu deseo de decirle al Señor: Señor, mi familia, mi hogar, yo estoy disponible para ti. Yo quiero que lo puedas comentar ahí en la sección de comentarios en el chat. O levantar, enseñar, levantar la mano, pero que le pueda decir: Señor, heme aquí. Estoy disponible, reconociendo de que tú puedes hacer algo en mi vida sin importar las circunstancias. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero estar más cerca de ti. Yo quiero. Dios te bendiga, queridos hermanos. Dios le bendiga. Porque es allí, en el momento en el cual nosotros estemos diciéndole al Señor: toma el control de nuestras vidas. Aunque a veces tendemos a tomar las situaciones por nuestro propio control y tomar nuestras propias estrategias, Jesús
nos invita a que le dejemos todo a sus pies. Y cuando hagamos esto, Él bendecirá nuestra vida, no quizás en cosas materiales, pero obtendremos la oportunidad de estar más cerca de Él. Y al igual que Isaías, podamos decir, he visto al Señor. Quiero orar contigo en esta hora, con cada uno de ustedes, mis hermanos, que han mostrado que desean ver al Señor en esta hora. Y quiero decirles una frase antes de orar, de que el mundo aún tiene que ver que Dios puede hacer con, para y a través de hombres y mujeres que están totalmente consagrados a Él. El mundo todavía no ha podido ver lo que hace Dios a través de hombres y mujeres consagrados a Él. Dios te está llamando a un momento de consagración, a darle todo a Él, porque Él quiere tener un encuentro contigo. Cierra tus ojos en estos momentos y vamos a orar. Eterno Padre, gracias porque en esta noche podemos decir que el encuentro que Isaías tuvo contigo fue un encuentro de transformación completa. Por lo tanto, Señor, como tu iglesia, venimos ante ti porque deseamos tener esa transformación y un encuentro especial contigo. Y de manera especial quiero presentarte cada hogar, cada familia, hoy presente escuchando la voz del Espíritu Santo. Estos hogares, cada hermanos y hermanas que han decidido aceptar el llamado de estar más cerca de ti. Yo quiero, Señor, que tú le des una doble porción de tu Santo Espíritu, de que ellos se puedan sentir empoderados a buscarte cada día más, a consagrar sus vidas cada día más. Y como resultado de esto, ellos están diciendo, aceptando públicamente de que están dispuestos a tu servicio. Están dispuestos a predicar a toda la comunidad del ensanche Quisqueya, a los Praditos, Manganagua y toda la provincia de Santo Domingo, en todo el país, decirle que han visto a un Dios vivo y que está presto a venir por segunda vez. Cada familia, oh Señor, que está pasando por momentos de luto, por momentos de dolor y por circunstancias difíciles, hoy queremos orar de forma especial para que tú lo visites y tu presencia pueda darle un apoyo. Su presencia, oh Señor, pueda darle un conforte y ellos puedan sentir de que tú estás con ellos. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, querido hermano, hermana, y que en esta noche podamos decir, hemos visto al Señor.